Iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, me da mucho gusto hoy nuevamente estar aquí compartiendo la palabra y dejando que sea el Espíritu Santo el que lleve la palabra a tu corazón. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta noche, pero Dios la sabe. Entonces déjate que el Señor hable a tu vida. Tal vez hoy vengas con un corazón lastimado, tal vez herido. Tal vez te falta hoy alguien, un consuelo, no sé cuál sea hoy el motivo de tu estar en esta noche, pero Dios lo sabe. Entonces yo te pido que hoy cierres tus ojos, inclina tu rostro, deja que el Señor hoy sane, hoy te levante, hoy te anime, hoy te aliente. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites hoy predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que prepares el corazón de tus ovejas, que tengan un corazón receptivo, tengan un corazón entendido y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra, sane cada corazón. Te doy tantas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Padre, por esta noche. Llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu gloria, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden bajar un poquito la música, por favor, gracias. Bien, pueden tomar asiento, por favor. Bien, vamos a, hoy como título de la predicación, ponle ahí en tu cuaderno, la seguridad y la disciplina del salvo. La seguridad y la disciplina del salvo. Qué tan importante es que nos tengamos la plena seguridad que hoy soy una persona salva, he sido regenerado a través de la obra del Espíritu Santo. Y además esto me hace una persona disciplinada en el Señor. Vamos a dejar que el Señor hoy hable a tu vida y acompáñame por favor al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Hebreos capítulo 6 desde el versículo 1 en adelante. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y qué tan importante que hoy, como una persona cristiana, una persona salva, realmente tu vida esté creciendo día con día, día con día. Hay dos sistemas teológicos. Uno es el calvinismo y el otro es el arminianismo. Estamos hablando de Juan Calvino, es un teólogo francés, y Jacobo Arminio, teólogo holandés. Ellos manejan cada quien su propia teología. Sin embargo, los dos teólogos tratan primeramente de la soberanía de Dios y tratan también la responsabilidad humana con respecto a la salvación. Jacobo Arminio, o el arminismo, dentro de sus escritos, él dice que la salvación se pierde. Yo creo que como pastor, yo no creo que la salvación se pierda.
Más bien pienso que alguien nunca fue salvo en su vida, aunque haya hecho la oración de fe, aunque haya acudido a la iglesia cristiana, aunque de repente haya leído la palabra, esté leyendo la Biblia o esté en algún curso teológico, esto no te hace ser una persona salva. Y es bien importante eso que lo aprendamos nosotros. Una persona salva es aquella que empieza a reflejar a Cristo en su vida. Una persona salva es aquella persona que tiene un crecimiento en su vida espiritual, de obediencia y de santidad en ella. Entonces aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos es que muchos de ellos, de los que hoy son cristianos, han dejado de crecer y se han estancado en su vida cristiana y solamente están aptos para comer lechita y no para comer alimento sólido. Entonces vamos a ver que los que ya fueron realmente rescatados por Dios, que fueron ya regenerados y que han dejado su vida estancada en la parte espiritual, vamos a aprender el día de hoy qué es lo que ya recibieron y que no es necesario otra vez que venga Cristo a crucificarse para que ellos vuelvan a nacer de nuevo, sino más bien vamos a tratar que el Espíritu Santo reactive ese don que Dios ya te dio, que es la salvación. Y quiero que me acompañes específicamente al versículo 4, donde dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que hay ciertas características de una persona que ya fue rescatada, que ya fue renovada, que ya fue regenerada. Regeneración es equivalente a hablar del nuevo nacimiento. Anótalo por favor. Regeneración es equivalente o es igual a hablar del nuevo nacimiento. Entonces aquí el autor de Hebreos está refiriéndose a aquellos creyentes genuinos que ya habían recibido a Cristo en su corazón, pero simplemente se dejaron engañar y dejaron de crecer espiritualmente. Y una de las primeras características, vamos a ver varias características. La primera característica de una persona que es salva dice que una vez ya fue iluminada. Una vez ya fue iluminada. ¿Por quién? Pues por el Espíritu Santo. Y el primer paso que tuvo esta persona que fue realmente regenerada es ya en un proceso de salvación. ¿Qué significa esto? Comienza a dirigir su vida a la voluntad de Cristo. Comienza a dirigir su vida a la voluntad de Cristo. Y comienza a querer parecerse a Cristo. Comienza a reconocer qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y hemos aprendido que lo que Cristo hizo en la cruz fueron tres cosas: vencer a la muerte, vencer al pecado y vencer a Satanás. Una persona que ya nació de nuevo comienza a darse cuenta que ya no tiene poder el pecado en la vida de esta persona, de este salvo, porque al final Cristo a eso vino a morir en la cruz, para que a través entonces de la palabra y a través del Espíritu Santo, entonces tu vida comience a depender de Dios y ya no más dependa de ti. Entonces estas personas ya fueron iluminadas. Estos hombres, esas mujeres que en su momento hicieron esa oración de fe y que realmente fue una oración genuina, que realmente sí creyeron en ese momento en Cristo, en ese momento fueron regenerados. ¿Qué significa? Que Dios depositó su espíritu en su vida. Una persona que hoy es salva, reconoce la obra en la cruz de Cristo. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18.
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Fíjate lo que dice este versículo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es, ¿qué dice ahí? Es poder de Dios. La palabra de la cruz, así es la frase completa, la palabra de la cruz es lo mismo que hablar del Evangelio de Cristo. Anótalo también. Cuando tú leas este versículo y leas la palabra de la cruz, es lo mismo que hablar del Evangelio de Cristo o el Evangelio de Dios. Y aquí dice que el Evangelio es locura a los que se pierden. Aquí significa a los que están hoy en una vida de pecado, a los que hoy no han nacido de nuevo. Dice también Pablo a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no las puede entender, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Pero una persona que ya es salva puede entender precisamente la palabra de Dios sin problema alguno, porque entonces es el Espíritu que comienza a enseñarle y a interpretarle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, quiero que sepas que es suficiente en tu vida. No necesitas otra cosa que no sea la palabra de Dios en tu vida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier prueba. Muchas veces en nuestra antigua naturaleza buscábamos siempre muchas opciones para poder ser enseñados, aconsejados, consolados, dirigidos, iluminados. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, no necesitas más que la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te redarguye. La palabra de Dios te instruye. La palabra de Dios te consuela. La palabra de Dios te fortalece. La palabra de Dios te da paz. ¿Quién dice amén? Pero tienes que hoy vivir esa parte en tu vida. Y le estoy hablando a la gente que ya nació de nuevo, que tiene ya la característica que ha sido iluminada a través del Espíritu Santo. El hombre regenerado realmente tiene el poder de Dios en su vida, que es a través de la palabra de Dios. Aquí mismo, estamos en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Ve lo que dice el versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bueno, acordémonos que eso era en los tiempos de Jesús. Los judíos siempre estaban pidiendo milagros. Y aunque Cristo hizo muchos milagros, resucitó muertos, sanó mucha gente que estaba ciega, gente que estaba coja, mucha gente que estaba leprosa, y aún así ellos seguían no creyendo en Cristo. Y eso se debe obviamente hasta la fecha que mucha gente está ciega. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Es lo que dice la palabra. Yo te pregunto a ti si es necesario que Cristo se aparezca como se le apareció a Tomás y que te muestre realmente sus manos y su costado y que te diga que realmente puedes poner tu dedo sobre sus manos o meter tu dedo sobre las heridas de su costado para que tú puedas creer en Cristo. ¿Será necesario? Yo creo que para mí no, porque para mí creo que eso pasó y que Cristo hoy resucitó y que hoy Cristo está sentado a la derecha del Padre. Yo lo creo y no necesito verlo, pero eso se llama fe, amados. Eso se llama fe. Y muchas veces en nuestro andar cristiano lo que nos hace falta es fe. Y la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios.
Hoy yo te pregunto, ¿cada cuándo escuchas la palabra de Dios? Si solo te conforma los domingos, no es suficiente. Tienes que estar en continuo, estar escuchando la palabra de Dios. Cada cuando compartes la palabra de Dios, cada cuando tienes estudios de la palabra de Dios, cada cuando te discipulas en la palabra de Dios. Si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces lo que necesitamos es estar escuchando la palabra de Dios. Y algo muy importante es con qué actitud oigo la palabra de Dios. ¿Con el deseo de ser alimentado? ¿Con el deseo de ser instruido? ¿Con el deseo de ser enseñado? ¿O simplemente para cumplir? Para que digan que soy cristiano. Entonces tú y yo en un momento ya fuimos iluminados por el Espíritu Santo. Vamos aquí mismo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Y acompáñame al versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y fíjate lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué dice ahí? La luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿quién está iluminando hoy tu vida? ¿Quién está dirigiendo hoy tu vida? ¿Cuál es el camino que tú estás tomando el día de hoy? ¿Alguien de aquí sabe manejar? 5 personas nada más, las demás no. Ok, ya vi más levantados. Muy bien. Cuando tú sales en la noche y tomas tu auto para manejar, solamente lo enciendes, pones la primera, o si es automático aceleras y te vas. O tienes que prender forzosamente la luz. ¿No? Entonces cuando tú estás caminando hoy en tu vida diaria, en tu diario vivir, y no enciendes la luz de la palabra en tu vida, estás caminando a ciegas. Y si tú tomas tu carro y aceleras sin las luces prendidas, eres más propenso a que tú te accidentes. Y es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Si realmente queremos ver lo que está más adelante, pues nuestra vista es completamente ¿qué? Limitada. Aunque tengas lentes, tus ojos están limitados, tu vista está limitada. Necesitamos ¿qué? Encender las luces. Y a veces tenemos que meter la alta para que podamos ver más allá. Pero aún sigue siendo nuestra vista ¿qué? Limitada. Sin embargo, cuando tú estás viendo a través de la palabra de Dios, entonces la visión es mucho más extensa. Porque ya no son a través de tus ojos, sino es a través de los ojos de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces necesitamos hoy realmente vivir una vida de luz. Una vida que me permita tener una visión mucho más exacta, más precisa hacia dónde voy. Y todos los que estamos aquí sabemos que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida que se llama Cristo. Y todos hoy estamos corriendo la misma carrera de la fe, todos los que estamos en este momento aquí y los que nos están escuchando hoy por la página. Pero si no tenemos hoy esa luz espiritual que viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces estamos realmente exponiéndolos a caer y a caer de una manera fuerte o a hacer caer a quien viene detrás de mí. Un ciego no puede guiar ¿a quién? A otro ciego. Entonces hay mucha gente que te está siguiendo, hay mucha gente que te está observando, y puede ser tu hijo, puede ser hoy tu esposa, puede ser hoy tu hermano, puede ser alguien que realmente diga, wow, yo te quiero seguir.
Y qué precioso es cuando comienza a verte que tú estás caminando de manera segura en ese camino de tu vida diaria. Entonces, la primera característica, regresamos nuevamente al libro de Hebreos. Entonces, la primera característica de los que ya han recibido a Cristo en su vida, es que ya fueron iluminados. Segunda característica, dice, gustaron el don celestial. Gustaron el don celestial. Y vamos a ver qué significa participar en el don celestial. Pues el don celestial es la salvación. Es la salvación. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Aquí vamos a entrar un poco en contexto. Jesús había pasado por Samaria y ahí encontró a una mujer en un pozo que fue a sacar agua. Una mujer que era samaritana. Y tiene una plática con esta mujer y Jesús está evangelizando a esta mujer. Y aquí le dice Jesús que sacara agua. Y le preguntaba a la mujer, bueno, ¿dónde está lo que trajiste para que yo saque esa agua? Y entonces vean lo que dice el versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. ¿Qué dice? ¿Agua qué? Viva. Entonces, ¿a cuál es el don que se refiere Jesús aquí en la palabra? Si tú conocieras, vuelvo a repetir, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver a qué se refiere con ese don. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice aquí, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues, ¿qué dice ahí? Es don de Dios. ¿A qué se refería Jesús con ese don? A la salvación. A la salvación. Entonces, ¿quién de aquí ya gustó el don celestial? Amén. ¿Quién de aquí es salvo? Amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo a esta mujer que si ella supiera quién es el que decía dame de beber y si conocía el don de Dios, era porque era una mujer que no había nacido de nuevo. Ahora yo te pregunto a ti, cuando tú gustaste de este don celestial, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué vino a tu corazón? ¿Qué vino a tu vida? Generalmente cuando alguien nace de nuevo y realmente le pide a Cristo que sea su Señor y Salvador en su vida, en ese momento viene como una paz, como un gozo y tienes muchas ganas tal vez de llorar. Tal vez puede ser emocional, tal vez puede ser sentimental, tal vez porque a lo mejor estabas muy cargado, muy cargada y en ese momento lo hiciste. Yo no sé y nadie sabe exactamente en qué momento entra el Espíritu Santo a tu vida. Porque yo quiero que sepas que el nacimiento es un acto secreto de Dios. Solamente está obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros simplemente creemos, nada más. Pero nunca nos enteramos en qué momento entra el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, si tú ya hoy gustaste de este don celestial y sabes que eres una persona que hoy crees profundamente en Jesucristo, entonces yo te invito para que realmente entonces se reactive tu anhelo y vuelvas nuevamente a tu primer amor, que es Cristo en tu vida.
Jesús debería ser nuestro primer amor. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿O todos los días de mi vida? Entonces yo tendré que estar orando hoy a Dios para que Él avive ese amor a mi vida, a mi corazón, siempre. Y sin dejar de orar, me pongo a escuchar a Dios. Porque cada vez que yo leo su palabra, estoy escuchando a Dios. Quien me está hablando a mi vida es Dios, porque estoy leyendo, estoy estudiando su palabra. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Nuevamente vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. ¿Quién es Jesús? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si tú estás hoy vinculado, enraizado, conectado con Cristo, nunca vas a tener hambre y nunca vas a padecer sed. Amén. Jesús dijo, en alguna vez cuando estuvo en el desierto siendo tentado, dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos por el alimento físico, amados. Sí, me van a decir, pastor, a ver, deje de comer y se va a morir. Sí, pero yo a lo que me refiero es que el alimento físico, a final de cuentas, no me va a dar lo que yo necesito. Puedes tener tu estómago lleno de una buena comida, pero un corazón completamente vacío. Y aunque tengas siempre que comer algo, sea el más rico, el platillo más caro en tu vida, ese vacío jamás será llenado, porque solamente lo puede llenar la palabra de Dios en tu vida. Pero lo tienes que vivir, lo tienes que aprender, amados. Si a lo mejor no entiendes lo que yo trato de decir, es porque a lo mejor te falta vivir esa parte en tu vida. Y desear, de verdad, desear, dice la palabra, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Un bebé cuando tiene hambre, ¿cómo se comunica? Llorando, porque ansía ser ¿qué? Saciado, alimentado. Así tendremos que ser nosotros, que realmente anhelemos realmente ser alimentados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y es una característica de la persona que ya nació, de nuevo, que no puede vivir si no se alimenta espiritualmente todos los días, de día y de noche. De día y de noche. Amén. La tercera característica, regresamos nuevamente a Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Son aquellos que, por haber creído en el Espíritu Santo, Dios derramó en ellos el Espíritu Santo. Entonces, hoy, si tú creíste de verdad en Jesucristo como tu Señor y Salvador, fuiste ya bautizado con el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Vamos a ver entonces en primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ve anotando todos estos pasajes porque te van a servir para evangelizar. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. ¿Cuál es el templo de Jesucristo? Nosotros. Si bien es cierto, aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No se pueden separar.
Las tres personas de la Trinidad no se pueden separar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, son un solo Dios. Y si el Espíritu de Dios está en mi vida, ¿quién más está? El Padre y el Hijo. Entonces, ¿cómo tiene que estar hoy mi cuerpo? ¿Cómo tiene que estar hoy el templo? ¿Cómo debe estar? Yo creo que debe estar bien cuidado, bien alimentado y cuidando mucho lo que hay aquí adentro. Empezando porque Dios habita en mi corazón. Y aquí yo la pregunta que yo te hago a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de amor? ¿Lleno de paz? ¿Lleno de gozo? ¿O lleno de rencor? ¿Lleno de resentimiento? ¿Lleno de amargura? ¿Lleno de enojo? Generalmente, ¿cómo está tu día? ¿Cómo es tu día? Y ahí te das cuenta porque dice también la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona ya es salva, cuando una persona ya es regenerada, ha sido regenerada o ha nacido de nuevo, comienza a cuidar su manera de hablar y comienza entonces a ser selectiva en lo que hoy le pone a su corazón. Yo te pregunto, ¿tomarías de un vaso donde ese vaso lo ocupas para poder alimentar al perro de la casa? ¿O al perro callejero? ¿Tú tomarías de ese vaso? Yo creo que no. Tú quisieras tomar un vaso limpio. Entonces pregúntate dónde quisiera estar Jesús. ¿En un corazón limpio o en un corazón usado? Donde está siendo usado para otras cosas que a Jesús no le agradan. Y puedes pasar por muchas pruebas, y puedes pasar por muchos problemas, y puedes pasar por momentos difíciles en tu vida, pero lo que tú tienes que guardar siempre es tu corazón, porque del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y justamente eso fue lo que se habló en la mañana. Tenemos un Dios vivo, no un Dios de muertos. En estas fechas que estamos hoy pasando, ayer fue la celebración de Halloween, y mucha gente de repente pregunta porque tiene dudas, ¿no? ¿Hasta qué puedo participar hoy en Halloween? Yo digo, el único permiso para participar en Halloween es para que evangelices. No para que te disfraces o disfraces a tus hijos de calaverita, de momia, de muerto. No, porque tú sabes que estás celebrando una fiesta que es dedicada al demonio, a Satanás. Y tú no puedes participar porque tú eres una persona de luz, no de tinieblas. Hoy, mañana, hoy Día de Muertos, mañana Día de los Santos, igual lo mismo. Mucha gente por las tradiciones, se dejan llevar por las tradiciones. Y comienzan a poner su altar de muertos y todo lo que le enseñó la abuelita, la bisabuelita y demás. Y tú ya eres una persona que salva, nacida de nuevo. Ya debiera ser luz. Pero a veces por la ignorancia de no estar leyendo la palabra, muchas veces te caes en ese tipo de juegos del diablo y terminas haciendo cosas que a los ojos de Dios son ofensivas. Es pecado. Bueno, entonces estamos viendo lo que realmente hoy fuimos ya participantes del Espíritu Santo en el momento que yo creí en Cristo como mi Señor y Salvador. Hubo una conversión en ese momento, dejé mi estado natural, mi antigua naturaleza, y Dios ya me dio de su nueva o de su naturaleza a mi vida. Acompáñame en Romanos capítulo 8, versículo 9, está antes de Corintios. Romanos 8:9. Y dice, vamos a leer desde el versículo 8, por favor. Romanos 8:8 y 8:9. Dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces es muy clara la palabra. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? ¿Cómo sabes hoy alguien que es cristiana? Cuando ves que el Espíritu Santo dirige esa vida en su forma de vivir, en su manera de hablar y su manera de pensar. Porque ya no somos más nosotros. Ahora es Dios en mi vida. Ahora es Cristo en mi vida. Ahora es el Espíritu Santo en mi vida. Un ejemplo, ¿cómo enfrentas las pruebas hoy en día siendo cristiano? Debe ser completamente diferente. Cuando tú tenías problemas, tú gritabas, te enojabas, ofendías, regañabas, no obedecías, gritabas, maldecías, golpeabas. Ahora que tienes al Espíritu Santo, ¿cómo eres? ¿Alguien ha percibido un cambio en tu vida? ¿Alguien puede atestiguar que realmente hoy tienes a Dios en tu vida? Hoy tus hijos pueden decir, wow, mami, ¿cómo eres una mujer diferente? Ya me hablas diferente, ya no te enojas, ya no me gritas, ya no me golpeas. ¿O sigues actuando igual y dices que eres cristiano? Aquí la palabra es muy clara. Dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces tenemos que ir pensando hoy si realmente hice una confesión de fe genuina en mi vida, si hay arrepentimiento en mi vida. Si realmente eres un cristiano genuino, por supuesto que cada vez que tú falles o te equivoques, vas a arrepentirte de lo que tú hiciste o dijiste o pensaste. Porque antes de ofender al prójimo, ofendiste antes a Dios. Si eres un cristiano genuino, Dios puso su sello en ti. Y debe estar sellado por Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo, Dios nos puso un sello. Así como se acostumbraba en el Antiguo Testamento, aquellos hebreos que tenían muchos animales. Y para poder identificarlos del vecino, les ponían un sello de reconocimiento. Entonces yo te pregunto si tú tienes ese sello en tu vida cuando naciste de nuevo. Y ese sello es el Espíritu Santo. Amén. Quinta característica. Regresamos nuevamente al libro de Hebreos. Y está en el versículo 5 del capítulo 6 de Hebreos. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Perdón, la cuarta característica. ¿A qué se refiere hoy con gustaron la buena palabra de Dios? Bueno, quiere decir que cuando tú lees la palabra, que cuando tú meditas la palabra, tú te deleitas en la palabra. Eso se refiere. ¿Qué hizo Dios cuando te escogió, te llamó y puso en tu vida el Espíritu Santo? Te dio el poder de deleitarte en la palabra. Él implantó la palabra en tu vida. Y lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1,
versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, aquí tú recibes con un corazón que manso la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la mansedumbre? La mansedumbre sirve para que yo sea dócil en la instrucción de Dios. Cada vez que Dios me instruye, me da un mandamiento, me ordena algo, yo con un corazón manso, dócil, obedezco. ¿Y para qué me sirve la humildad? Para reconocer que necesito a Dios todos los días de mi vida. Y Cristo mandó que fuéramos mansos y humildes de corazón. Entonces, si yo recibo la palabra de Dios, la tengo que recibir con un corazón manso. Y esa es la palabra que fue implantada en el cristiano regenerado. La misma palabra se produce como respuesta de la fe en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, para haber llegado a los pies de Cristo, primero tuvimos que haber escuchado la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe, amados hermanos, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Si tú hoy crees en Cristo, fue porque Dios depositó ese regalo de la fe en ti, para que tú puedas, a través de la fe, creer en Cristo. Pero seguramente no pudiste creer en Cristo si antes alguien no te habló por medio de la palabra de Dios. Si tú quieres hoy compartirle a alguien del Evangelio, tienes que hablarle la palabra de Dios. Deja que Dios sea el que le hable. Por eso para mí es muy importante que tu vida esté llena de la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar llena de la palabra de Dios. Y lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es lo que dice ahí Pablo a los colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, hoy somos salvos porque escuchamos la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, fíjate lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Lo voy a volver a leer. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, forzosamente los que hoy estamos en Cristo, tuvimos que haber escuchado antes la palabra de Dios. Y así fuimos nosotros sembrados. Cuando tú leíste la parábola del sembrador, y ese sembrador divino que fue Dios sembró su semilla, ¿en dónde? En nuestro corazón. Una persona que es salva tiene un fruto de perseverancia. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Y vean donde tenemos que trabajar nosotros. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Dice, mas el que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, está hablando de la palabra.
Estos son los que son con corazón bueno y recto, retienen, ¿qué dice ahí? La palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una persona que es salva es la que persevera, la que es insistente, la que sigue en insistencia buscando más a Dios en su vida y sigue creciendo en todas las áreas de su vida porque es perseverante y cuida un corazón que dice ahí limpio, no, dice un corazón bueno y recto. Entonces debemos de cuidar hoy la gente que hemos nacido de nuevo, nuestro corazón, que sea un corazón bueno y recto. ¿Y dónde comienzan? Es hermoso cuando tienes la gran oportunidad de tener hijos pequeños. De 12, de 10, de 6, de 5, de 3, de 2. Es hermoso. Porque si desde pequeños comienzan ellos a estar en contacto con la palabra, ¿quién va a hacer la obra en ellos? ¿Tú o Dios en ellos? ¿Quién crees que tenga mayor sabiduría? ¿Tú o Dios? Luego entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar que la palabra comience a hacer su obra en el corazón de ellos. Si tú desde pequeños tus hijos comiencen a escuchar la palabra de Dios, vas a empezar a ver el gran poder de Dios en la vida de ellos. Y vas a empezar a ver cómo van a comenzar una vida más armónica en su vida y en su caminar y en su crecimiento. Porque va a ser Dios el que les hable su corazón. Lo que tenemos que hacer es simplemente ser instrumentos de Dios en la vida de nuestros hijos. Y más cuando tienes hijos pequeños. Tienes una gran bendición. Tienes una gran fuente ahí. Son como esponjitas, todo lo absorben. Entonces en lugar de estar perdiendo el tiempo el niño frente a la televisión, a no ser que esté estudiando, pues entonces ponte con él a estudiar la palabra. Y deja que Dios le abra su corazón. Y que le haga un corazón bueno y recto. Amén. Pero eso va a depender de nosotros. No querramos tener hijos diferentes o buenos cuando yo como hijo no lo soy. Porque muchas veces queremos que Dios trabaje en los hijos, pero no en los padres. Ah, no, Señor. Ahí te encargo de mis hijos, pero a mí déjame. No. Es trabajo contigo como papá y mamá y trabajo con tus hijos. Y trabajo también con tus nietos, si es que los tienes. No sabes qué bendición que cuando comienzas a ver la obra de Dios en la vida tuya, en la vida de tu familia, cómo comienza Dios a armonizar, de tal forma que comienza realmente a haber una unión familiar preciosa, pero solamente lo puede hacer Dios. Amén. La palabra de Dios santifica, te hace crecer. Jesús oró a su Padre y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos. Hemos vuelto a nacer por la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos a Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Dónde permanece la palabra de Dios? ¿Dónde permanece? En nosotros, en nuestro corazón. Ahí permanece, ahí mora, ahí habita, ahí produce el ser que Dios quiere que seamos a través de la palabra. Y por último, la última característica, regresamos otra vez a Hebreos, en el capítulo 5. Dice, y los poderes del siglo venidero. Entonces, los que ya hoy son salvos han disfrutado de los poderes del siglo venidero.
Y anota por favor, siglo venidero es una referencia del reino de Dios. Cuando tú leas en la palabra siglo venidero, está hablando del reino de Dios. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. Y dice en Marcos capítulo 9, versículo 1, dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos, Marcos capítulo 9, versículo 1, dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. A eso se refiere el siglo venidero. Y yo te pregunto, ¿quién vive en el reino de Dios? ¿Quién habita en el reino de Dios? ¿Quién? Los salvos. ¿Qué es el reino de Dios, amados? ¿Qué es el reino de Dios? A ver, vamos entonces a Romanos capítulo 14, versículo 17. Y vamos a ver qué es el reino de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice aquí en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, yo te pregunto, ¿hoy vives en la justicia, en el paz y en el gozo? La palabra justicia, anótalo por favor, la palabra justicia significa santidad y obediencia. La palabra justicia significa santidad y obediencia. Y dice aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino santidad y justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa paz que solamente puede dar Dios a través del Espíritu Santo. Muchos de los cristianos, o muchos cristianos, nuestra vida como cristianos es estar siempre a prueba. Dios constantemente está probando nuestra fe y Dios permite ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez hoy tuviste un problema con tu hijo, en tu familia, con tu matrimonio, o a lo mejor perdiste a alguien, o a lo mejor te quedaste sin trabajo, o a lo mejor alguien te robó, o alguien puede estar pasando por momentos difíciles. Lo que yo he aprendido, que cuando tú vives en el orden de Dios, Dios te llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importando la circunstancia que estés tú viviendo, estás llena de paz. Pero solamente Dios puede derramar esa paz en tu vida, a través de mi comunión que tengo yo con Él. Por eso el reino de Dios no es cuestiones materiales, no es comida ni bebida, sino son cuestiones espirituales. Y cuando tú aprendes a vivir no viendo lo que se ve, sino aprendiendo a vivir con lo que no se ve, entonces las cosas son diferentes en tu vida. Yo veo si tú me pones un carro, lo veo. Si tú me pones una casa, la veo. Si tú me pones un traje, lo veo. Si tú me pones un fajo de billetes, lo veo. Pero yo te pregunto, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. La paz se ve, el amor se ve, el perdón se ve, el gozo se ve, y sin embargo lo siento. Hay algo que siempre me gusta como analogía, ¿no? O como alegoría. Yo no veo a Dios, pero es como el aire. No veo el aire, pero lo siento. Y en la medida que yo aprendo a convivir con Dios, aprendo a disfrutarlo más a Él, aunque no lo vea. Porque no lo veo con mis ojos físicos, lo veo con mis ojos espirituales.
Y cuando tú logras escuchar a Dios a través de tus oídos espirituales, las cosas son completamente diferentes, no importando las circunstancias que tú estés pasando o viviendo. Pero tienes que vivirlo. El reino de Dios es para los que han nacido de nuevo. Jesús, cuando le compartió a Nicodemo, dijo: de cierto te digo que si no nacieres no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que para que tú puedas entrar al reino de Dios tienes que nacer de agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo. Y si tú ya naciste de nuevo, tú estás hoy viviendo en el reino de Dios. Y te vuelvo a decir nuevamente, no importa las circunstancias que tú estés viviendo, puedes llorar, puedes hoy estarte lamentando, puedes estar a lo mejor triste, pero con gozo en tu corazón, con paz en tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón, que guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hoy yo te pregunto, ¿en quién crees? ¿A quién le has dejado tu vida? ¿Quién lleva tu vida? ¿Quién lleva el volante? ¿Quién lleva el timón de tu vida? ¿Quién lo lleva? Cristo. Cristo lo lleva. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dejó Cristo? Bueno, Cristo le habló a sus discípulos como toda autoridad y poder. Y lo dejó muy claro acompáñenme por favor a Mateo, y con eso terminamos. Mateo 28. Mateo 28. Y quiero que me acompañes desde el versículo 18 al versículo 20. Y vamos a ver cómo Cristo habló a sus discípulos con toda autoridad y con todo poder supremo, que solamente Él puede ser. Dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer, ¿qué dice ahí? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está Cristo? En mi vida. Y donde yo voy, Él va conmigo. Y donde yo estoy, Él está conmigo. Y si estoy pasando por una tormenta, Él está conmigo. Amén. Y yo lo creo. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él me lo ha hecho sentir. Cuando tengo momentos difíciles en mi vida, porque unos piensan que los pastores no tenemos momentos difíciles. Tal vez podemos estar pasando momentos más difíciles que cualquier oveja por ser pastor. Porque el diablo va a querer tirar ¿a qué? Al pastor. Y si el pastor se cae, las ovejas pues se van a caer. Es como si en casa, si en casa el papá cae o la mamá cae, los hijos van a caer. Es obvio. Entonces Dios me ha hecho sentir hoy su presencia en los momentos más difíciles de mi vida. Y yo le doy gracias a Dios, porque toda tormenta y todo desierto lo paso acompañado con Él. Y yo te invito a que tú creas en eso. Cree que realmente Cristo está pasando hoy por tu casa, está pasando por tu vida, está pasando por tu camino y va contigo. Y nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar, porque su mano siempre te va a sostener. Amén. Pase lo que pase, ahí está Cristo sosteniendo tu vida, alentándote, animándote y amándote. ¿Quién dice amén? Amados, hoy creo que tenemos que reflejar a Cristo y tenemos que hoy reflejar esto, ser luz, porque Cristo es luz. Hoy creo totalmente que si mi vida está puesta a los pies de Cristo, yo tendré que estar hoy reflejando la vida de Cristo.
Si tú vas a predicar a Cristo, predícalo a través de tus hechos. Si vas a enseñar de Cristo, a través de un testimonio. Y vas a ver que las cosas son completamente diferentes. Hoy en día mucha gente habla de Cristo, pero poca gente vive a Cristo. Hoy te invito a que vivas a Cristo y que no lo dejes de predicar. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Quiero que cierres tus ojos hoy. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Y deja que hoy Dios te conforte, te consuele, te levante. Deja que Dios te sostenga el día de hoy. Yo no sé cuál sea la situación que estés hoy pasando o estés viviendo, pero Cristo está contigo. Padre mío, Señor, te quiero pedir perdón porque tal vez he dejado de caminar contigo, he dejado de crecer, he dejado de estudiar tu palabra, me he dejado de alimentar, me he dejado engañar por mi carne, Señor. O tal vez el enemigo también me ha engañado. Hoy has hablado a mi corazón y yo sé que soy una persona salva, que he nacido de nuevo y sé que tú vives en mi vida. Te pido perdón porque no reflejo hoy lo que yo digo que soy. No reflejo esa fe en ti. Pero hoy necesito, Señor, que tú hables a mi corazón, me alientes, me animes y me des ese poder, esa fuerza para mantenerme creciendo en tu palabra, creciendo en testimonio, creciendo en poder, Señor. Tú me has dado una vida victoriosa y tú me has prometido una vida eterna. Hoy tú me has perdonado de mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero tú me demandas una vida santa, apartada para ti, porque he sido comprado por precio y precio de sangre, que fue la tuya que derramaste en la cruz por amor a mí. Yo merecía morir en esa cruz. Yo merecía ser llevado al infierno por mis pecados, pero a ti te plació en tu amor infinito perdonarme y salvarme. Y hoy estás preparando una morada celestial para mí, Señor. Gracias te doy, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la gracia que derramas todos los días, porque a través de la gracia tú me sustentas, Señor. A través de tu gracia tú me alientas, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice, Señor, a cada corazón que hoy está aquí en esta noche y a los que están escuchándonos por la página, Señor, de la iglesia Agua de Vida. Oro porque no les falte su fe en las pruebas y que no les falte ninguna provisión en esta semana, Señor. Llena sus alacenas, Padre, bendice sus vidas, protégelas, Señor, de todo mal y que ellos tengan siempre ese corazón lleno de gratitud hacia ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga su regreso a su hogar. Guarden ese corazón, porque ese corazón no es más tuyo, ese corazón le pertenece a Cristo. Amén.